El pasado viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos, revisábamos uno de los informes, preocupante informe entregado por el IPC, 16 organizaciones sociales que entregaron un diagnóstico de lo que viene ocurriendo en el departamento de Antioquia, muy preocupados con ese balance, términos de desapariciones, homicidios, violencia contra las mujeres, y por eso esta mañana nos acompaña Carlos Andrés Zapata, quien es el coordinador del observatorio. Buenos días, coordinador. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, coordinador, pues gracias por aceptar esta invitación y empecemos hablando acerca de ese diagnóstico que realizaron ustedes sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Antioquia, también con todo lo que se vivió en el estallido social, las protestas, las movilizaciones durante el mes de abril. Bueno, desde hace más de 15 años el IPC junto a varias organizaciones sociales presentamos un informe sobre el balance de los derechos humanos en la región. Básicamente tenemos un corte entre el 1 de enero al 30 de octubre utilizando cifras oficiales que se pueden consultar incluso públicamente. Entonces esas cifras oficiales las cruzamos con los hechos victimizantes y la realidad que tenemos en los territorios. Y bueno, en términos generales creo que el balance sigue siendo regular para la región antioqueña. Somos de segundos básicamente en todos los hechos victimizantes que se producen en el país, primeros en el homicidio de líderes, lideresas, defensores sociales, segundos en temas de desaparición forzada, segundo en temas de homicidios. La situación todavía sigue siendo compleja en la región. Carlos Andrés, y ustedes desde ese observatorio que han sido tan juiciosos, que miran estas cifras, las comparan, el gobierno siempre tiene una salida. Han dicho, por ejemplo, que uno saca una noticia aquí de una masacre en cualquier región, diga usted el suroeste, dicen un problema de narcotráfico. Las bandas se están acomodando. Pablo acaba de decir, mire, hay enfrentamientos en barrios de Medellín, se están acomodando las bandas. Pero ¿qué es lo que realmente sucede? Porque esa es su información. Medellín, hablábamos la semana pasada, hay un incremento enorme en los homicidios, el desplazamiento intraurbano. ¿Cuáles son esas causas que ustedes desde el estudio que hacen, ustedes son juiciosos, y qué hacen con esas cifras? Esas son las causas, ¿por qué? ¿Y qué hacen con esas? ¿La recomiendan al gobierno? ¿Se sientan a hablar con la ciudad, con los gobernantes? ¿Qué pasa con esas cifras de ustedes? Bueno, como les digo, las cifras son oficiales, sí. Es cierto. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de ellas contrastados con los hechos. Como muy bien lo señalas, nosotros observamos 3 escenarios de presencia de actores armados y de conflictividades en los territorios del departamento. Estamos observando un escenario que tiene que ver con, digamos, la continuidad de la conflictividad armada en territorios rurales, sobre todo en las subregiones norte, nordeste, Bajo Cauca. Suroeste también. El suroeste es un fenómeno particular, porque digamos en el suroeste lo que estamos observando es la expansión de violencias urbanas que se habían concentrado en el Valle de Aburrá los últimos 30 años. Y se fueron para allá, claro. Se están yendo para allá, porque entonces hay rentas ilegales que se están expandiendo, digamos, en el suroeste el interés por el territorio cafetero, pero en el oriente también el territorio turístico, porque estamos viendo que el oriente, hace poco también hubo una masacre en San Rafael, lamentablemente. Entonces, estas dos subregiones nos muestran ese panorama. Estructuras del Valle de Aburrá que expanden sus rentas ilegales hacia, digamos que municipios con una economía próspera cerca al Valle de Aburrá. Pero por el otro lado tenemos disidencias de FARC, ELN y sobre todo las autodefensas gaitanistas de Colombia, que a pesar de la captura de Otoniel, hay que decirlo, es el grupo armado más fortalecido en Antioquia. Y sigue, le ha ganado, digamos, gran territorio al ELN en el occidente, a los denominados caparrapos le han ganado gran territorio en el Bajo Cauca, y en este momento sigue penetrando en el nordeste y en el oriente antioqueño, en el suroeste también con estructuras del Valle de Aburrá, hace parte también de este escenario de violencia y conflictividad que hemos observado. Carlos Andrés, otro asunto muy preocupante en este informe tiene que ver con los casos de desapariciones, 578 casos y entre ellos 44 personas que fueron finalmente halladas sin vida. Sí, lamentablemente el asunto de la desaparición forzada en las cifras del Instituto de Medicina Legal es más alto que el que presentamos en el año 2020. Pues realmente creo que son 538 casos, el año pasado fueron más o menos 411, 412 denunciados, ¿cierto? De todas maneras, el Instituto de Medicina Legal los categoriza según el tipo, en el estado en que se encuentra la desaparición. Si la persona apareció viva, afortunadamente la mayoría han aparecido vivos, 281. Cuando se conoce el contexto de desaparición, se puede establecer que presuntamente hay una desaparición forzada
En esos casos se han establecido 44, pero lo preocupante es que más de 215 casos siguen en desaparición, o sea, son personas que todavía no sabemos dónde están. Preocupa que los meses donde más hubo denuncias por desapariciones fueron precisamente los meses en los cuales tuvimos movilizaciones y protestas sociales. Carlos, sobre ese tema de desaparición, pues muchas denuncias llegaron durante este año como medio de comunicación. En varias oportunidades lo reseñábamos, jóvenes de aquí del Valle de Aburrá que resultaban desaparecidos y algunos con denuncias aparecían en muchos casos en el Bajo Cauca. ¿Qué análisis han hecho ustedes de esa situación? El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que es reclutamiento forzado en todos los casos, es un hecho altamente preocupante en la región y lamentablemente la institucionalidad no tiene dimensionado el problema. No tenemos cifras. Nosotros podemos decir que aquí hay un centro de atención especializada para estos casos de desvinculación. La gente no denuncia porque esperan que el muchacho aparezca y van aplazando. Porque entonces temen que, como se lo fue con un actor armado, a veces presumen, o que si la autoridad interviene es para judicializarlo, sí, no para hacer acciones de prevención y protección, por la intimidación de grupos armados ilegales. Pero mire, hay un asunto que llama la atención. En las cifras de desplazamiento forzado, sobre todo en el individual, después del ítem de amenazas, el segundo motivo por el cual se desplaza la gente es por el intento de reclutamiento o el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y realmente nosotros, como les digo, no tenemos una respuesta institucional adecuada frente a esta situación. Y tenemos el caso de que sí, antes teníamos los niños combatientes que les daban un fusil y los traían a las periferias de las ciudades. Ahora el caso es lo contrario. Son muchachos que sin oportunidades laborales o educativas, que han trabajado ya en plazas de vicio o ejerciendo actividades como la extorsión, que los están llevando a estos municipios porque, como les digo, la lógica ya de expansión de la renta. Y el tema sexual también. También, sin mencionar. La explotación sexual y comercial es un drama pero terrible, que tanto como genera explotación aquí, hay niñas que están llevando sobre todo a zona cocalera y de producción aurífera, o sea, zonas mineras, y son explotaciones que en muchos casos las familias, por la precariedad de los recursos, consienten lamentablemente. En otros hay desapariciones, por eso es que las niñas adolescentes son las que aparecen en los registros de desapariciones como el rango etario de la población más vulnerable. Carlos, ustedes que han sido analistas del conflicto hace años y son una institución seria, le hago una pregunta. ¿El paramilitarismo desapareció de Antioquia o mutó en estas nuevas formas de estos grupos? Lamentablemente nunca ha desaparecido y sí tiene diferentes variantes. O sea, el paramilitarismo a veces actúa como su oferta paramilitar, pero otra vez actúa con una oferta narcocriminal. Entonces hay una diversificación muy compleja en ello. En el caso del suroeste. El suroeste entra en primero estructuras de la oficina de Envigado a establecer plazas de vicio, después llega a las AGC con estructuras del Valle de Aburrá a competir ese mercado, se genera ahí una disidencia de esas estructuras, sobre todo como la miel y las que están articuladas a ella, y ahora responde con una actividad paramilitar copando territorio en el suroeste, porque entonces estas bandas empiezan a hacer un desorden que se apela al paramilitarismo para intentar contener. Pero una característica del paramilitarismo de los 80, el del 2000, 2010, era que tenían una colaboración de algunas estructuras oficiales. ¿Aún hoy se mira eso? Sí, aunque es más complejo, porque la nómina, digamos, no es toda de un solo bando. Sí, digamos, en la ciudad puede haber, digamos, patrulleros en la nómina de uno, pero al otro lado los otros patrulleros están en la nómina de otro, entonces la cosa se vuelve mucho más compleja porque, como les digo, las personas que están en la fuerza pública haciendo actos de corrupción no lo hacen solo para un actor, lo pueden hacer para varios. Bueno, pues justamente, Carlos, hablando de derechos humanos, vamos a revisar algunas de las cifras que también ha entregado la Defensoría del Pueblo a propósito de los desplazamientos en Antioquia. Pues miren este porcentaje, Paula, este desplazamiento creció un 213% según este reporte de la Defensoría del Pueblo. Indicó que las familias desplazadas pasaron de 1.682 en 2020 a 5.266 en el 2021. Este es el reporte para Antioquia. Los desplazamientos comenzaron temprano en el año 2021 en Antioquia.
El municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, sufrió la primera situación en el departamento el 4 de febrero, cuando 161 familias tuvieron que salir obligadas de sus viviendas. Este municipio, con 6 incidentes, es en el que más situaciones de desplazamiento se han presentado, afectando a 308 familias del municipio de Cáceres. Sin embargo, es Ituango, municipio del norte de Antioquia, el más impactado con los desplazamientos. Con solo 3 incidentes, 2 en febrero y 1 en julio, suma 1.859 familias desplazadas. Unas 4.800 personas salieron obligadas de sus hogares en Ituango. En el occidente, en Peque, 570 personas, integrantes de 172 familias, salieron a la fuerza del municipio. En Frontino van 46 familias desterradas y en Dabeiba la suma de afectados supera las 1.250 personas por confinamientos y desplazamientos. En el nordeste, Amalfi también suma a la cifra de desplazados y en el Urabá, Vigía del Fuerte, municipio que comparte presiones con los vecinos habitantes de municipios del Chocó en el Atrato, cuyas comunidades, especialmente indígenas, han sido confinadas unas y obligadas otras a salir de sus lugares de habitación. Este es entonces el reporte entregado por la Defensoría, muy preocupante, un incremento de 213%, pero detrás de eso pues está todo el drama que viven esas familias que tienen que salir obligadas de sus territorios. Carlos, pues ya para finalizar esta conversación, su análisis sobre ese tema de desplazamiento, tocábamos el tema de Ituango, donde se vio uno de los desplazamientos más grandes de los últimos tiempos. Sí, digamos, en números de víctimas creció significativamente el tema de desplazamiento forzado, incluso masivo en el departamento. Tuvimos 20 eventos masivos, solo en Ituango hubo un evento que afectó a 4.250 personas, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que el desplazamiento se está generando principalmente en ese escenario que les describía, donde hay una conflictividad de estructuras que hacen parte del conflicto armado y no, digamos, en territorios como el suroeste de Oriente, que hacen parte más de una conflictividad, como les digo, de dinámicas urbanas. Bueno, Carlos, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Consejo de Redacción. Un tema muy importante y necesario, visibilizar la situación de derechos humanos en el territorio. Feliz día. Muchas gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia. Un feliz día, que estén muy bien.